Amén, amado. Gracias damos al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor de poder estar en conexión con los hermanos de la Radio La Predicadora, a los que saludamos. Y bueno, saludamos a todos nuestros amados hermanos, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Y bueno, y a todos los que nos escuchan. También le recordamos los días y los horarios de las reuniones. Tenemos reuniones los miércoles y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Campo. Y también le invitamos a que usted pueda escuchar los programas de radio. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana y después está el día lunes de 11 a 12. Así que después de que nosotros terminemos le invitamos a que usted lo pueda escuchar. Y también estamos nosotros los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También le recordamos las páginas de YouTube para que usted pueda suscribirse, darle su me gusta y compartir para que la palabra corra y sea glorificada. La página de la iglesia es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina y nosotros tenemos la página de YouTube por la cual también transmitimos la palabra del Señor, La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y pueda compartir para que la gracia corra, hermano. Es muy importante que la gracia corra para que los hermanos puedan descubrir la libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios en Cristo Jesús. Así que damos gracias al Señor por eso. Doy gracias también al Señor por un día más de vida, porque estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, gracias le damos al Señor por eso. Le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana, mientras yo me tomo un mate. Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor que podemos un día más levantarnos, ¿no? Y estar en comunión con el Señor, compartiendo, ¿no? Que el Señor esté obrando con poder. Hablaba ayer la palabra, ¿no? Que la gracia que el Señor le dio al apóstol Pablo es para que nosotros seamos transformados. Amén. A la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, Él nos da todas las herramientas, ¿no? Le damos gracias al Señor por eso, que sea de mucha bendición esta palabra, ¿no? Amén, hermano, gracias le damos al Señor. Y bueno, gracias le damos al Señor por todo esto que el Señor va permitiendo. Ayer tuvimos la mesa del Señor, pudimos participar con los hermanos del Ágape, del almuerzo mensual que tenemos, después de la mesa del Señor y de la comunión los unos con los otros. Y bueno, y el Señor estuvo allí como siempre y pudimos gozarnos con los hermanos. Bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu amor y tu grande misericordia para con nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos, asístenos con tu Espíritu Santo y con tu poder, para que podamos compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano, gracias le damos al Señor. Saludamos al hermano Victorio Gómez que nos saluda. Señor lo bendiga, amado. Gracias por el pasaje que nos comparte. Primera de Timoteo 3:16. Antes de ir a la palabra vamos a leer el pasaje que los hermanos nos comparten. Que es cierto. Porque todo es para edificación. Alabado sea el nombre del Señor. Y así somos alentados también por los hermanos. Así dice la palabra del Señor. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjese qué maravilloso. Gracias, amado, por el pasaje. Indiscutiblemente. No hay discusión de esto. Y esto es lo que ha acontecido en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo y recibido de arriba en gloria. Gloria a Dios porque este ministerio o misterio de la piedad. Porque acá dice que es el misterio de la piedad. Es el proceso que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo que pasar para alcanzarnos la salvación y la vida eterna a nosotros. Y hoy se nos encarga a nosotros, ya no el misterio de la piedad, porque ya dejó de ser un misterio, sino que la piedad ahora pasó a ser un ministerio. ¿Vio? ¿Y qué es el ministerio de la piedad? Dar a conocer al pecador que tiene salida de su condición, que tiene salida de la condenación. ¿Vio? Y para eso estamos llamados todos. Todos estamos llamados y capacitados para dar a conocer que que Dios fue manifestado en carne para salvación a todo aquel que cree.
Gracias le damos al Señor. El Señor bendiga, Qué hermano. hermoso que ya no es un misterio. Ya no es un misterio, ahora es un ministerio. Fíjese, por eso a veces los hermanos dicen, yo me siento inútil en la iglesia porque no tengo un ministerio. ¿Cómo que no, hermano? Usted tiene la capacidad y el privilegio de dar a conocer el misterio de la piedad. Y ahí ministra el Señor. Ministra el Señor, da a conocer al Señor al pecador, haciéndole saber que Cristo le salvó, que Cristo le justificó, que Cristo lo redimió, que Cristo lo llamó para que pueda ser conformado a la imagen de su Hijo, a fin de que Él pueda entrar en el reinado de Cristo en el tiempo futuro. Gracias le damos al Señor por eso. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que Él nos permite vivir en este día, amados. Vamos a seguir con nuestra meditación del libro de Josué. Estamos mirando el libro de Josué y como ya lo hemos hablado en los otros programas, pero no es malo recordarlo. El libro de Josué corresponde al libro de Efesios porque nos habla a nosotros de nuestra posición en Cristo, pero también nos habla de nuestra entrada en la herencia que Cristo ganó para nosotros. Y entonces vamos a leer acá en el capítulo 2, hemos visto el capítulo 1, gracias al Señor, en los programas anteriores, ¿vio? Y veíamos cómo el pueblo le dijo a Josué, de la manera que obedecimos y estuvimos sujetos a Moisés, así estaremos contigo, dice. Fíjese qué maravilloso. Y en el capítulo 2 dice, y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciendo, vayan y reconozcan la tierra y a Jericó. ¿Vio? Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y Jericó significa fragancia. No me acuerdo lo que significa Sitín, yo lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Jericó significa fragancia. Y Jericó habla del mundo y su fragancia. Y la palabra nos dice a nosotros que el mundo y sus deseos pasan. ¿Vio? Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es nuestra santificación. Que nos apartemos, dice, de toda fornicación, dice. Fíjese. Es maravilloso poder entender estas cosas. Y entonces dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías, secretamente diciéndoles, vayan y reconozcan la tierra y a Jericó. Y bueno, vemos que Jericó significa fragancia. Y hoy el mundo tiene ese atractivo. Y hoy el mundo tiene ese atractivo. Por eso, al no conocer nosotros la vida que está dentro de nosotros, al no conocer nosotros la capacidad que Dios nos ha dado, la provisión que Dios nos ha dado, muchos hermanos tropezábamos antes en caminar a la par del mundo. ¿Vio? Y claro, cuando nosotros caminamos a la par del mundo, ¿vio? Podemos enredarnos con el mundo. Una vez un pastor le habló a unos jóvenes acerca del adulterio, de la fornicación, ¿no? Y el pastor, para ilustrarle la situación, le dijo, usted supóngase que está frente a un abismo, ¿no? Usted supóngase que usted está frente a un abismo. Dice, ¿y usted hasta dónde está dispuesto a acercarse al abismo? Y le dijo un joven, y yo me acerco hasta el borde del abismo. Bien hasta el borde, dice, y miro para abajo. ¿Vio? Bueno, le dijo el pastor. Y le preguntó a otro joven, y yo me acerco a unos 2 metros del abismo. Y le preguntó a otro, y el otro le dijo, yo ni siquiera pienso, ni siquiera en acercarme, ni siquiera lo miro de lejos. Y ese está capacitado, dijo el pastor. ¿Vio? ¿Y ahora qué tiene que ver eso con la enseñanza que vamos a ver hoy? Bueno, el Señor nos santificó, provisionalmente nos santificó. ¿Vio? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos, Cristo fue hecho por nosotros, como dice 1 Corintios 1:30, justificación, santificación y redención. Él nos santificó provisionalmente. Pero también dice la palabra del Señor en el libro de 1 de Juan, aquel que es santo, santifíquese más todavía. Pero no nos enseña Juan cómo santificarnos. Pablo sí nos enseña cómo santificarnos, porque es nuestro apóstol, predicador y maestro. Nos da las herramientas y nos enseña cómo
y nos enseña cómo usarlo, ¿vio? Entonces, ¿cómo nos enseña el apóstol Pablo a santificarnos a través de la palabra? A andar en el Espíritu, ¿vio? A creer lo que la palabra de Dios dice, a mirarnos como Dios nos ve, ¿vio? Y a hacer morir lo terrenal que está en nosotros por medio del Espíritu. Entonces ahí es donde estamos capacitados para servir al Señor, no cuando estamos dispuestos a andar al borde del mundo. Porque si andamos al borde del mundo, mire, Dios tenía dos maneras de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Una manera era como lo hizo, 40 años caminando por el desierto. Y otra manera era 14 días atravesando la tierra de los filisteos, el camino de los filisteos. Pero ¿por qué Dios no le permitió al pueblo de Israel caminar 14 días por la tierra de los filisteos para llegar a Canaán? Porque Él no quería que ellos tomen sus costumbres. Él no quería que ellos se adaptaran a las costumbres de los filisteos, de los mundanos. Y hoy muchos hijos de Dios se adaptan fácilmente a las costumbres de los mundanos. ¿Por qué? Y porque así creen que van a ganar su apreciación. ¿Vio? Así creen que van a ganar su apreciación. Pero dice el apóstol Pablo, si nosotros agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Cristo. Entonces, ¿dónde nos lleva el Señor? A separarnos del mundo. Pero las personas están en el mundo. Bueno, ame a las personas, pero no ame al mundo. ¿Vio? Ame a las personas, pero no ame las costumbres del mundo. ¿Vio? No ame a las personas, pero no tome la conducta del mundo. No tiene nada que ver nuestra vida con la vida del mundo. ¿Vio? Nuestra forma de pensar, que es inspirada por la palabra de Dios, nada tiene que ver con la forma de pensar del mundo. Ya salimos de ahí. Claro, ya hemos salido. Pero bueno, esto es muy difícil, yo quiero volver. No va a poder volver, hermano. Como el pueblo de Israel no podía volver a Egipto. ¿Sabe por qué no podía volver el pueblo de Israel a Egipto? Porque tenía que atravesar el Mar Rojo. Y Dios no iba a abrir el Mar Rojo para que ellos volvieran. Lo abrió para que salieran, pero no para que volvieran. ¿Vio? Y nosotros hemos muerto con Cristo en cuanto a la vida vieja. Tenemos una vida nueva que nada tiene que ver con el mundo. Entonces, por más que nosotros estemos en el mundo, ya no podemos volver a vivir la misma manera que vivíamos cuando estábamos en el mundo. Porque a esa vida hemos muerto. A esa vida hemos muerto. Pero no me quiero salir del tema. Entonces dice, y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Vio? Y posaron allí. Pero era una ramera. Bueno, vamos a seguir leyendo, a ver qué pasa con esta mujer. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿Vio? No supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. ¿Vio? Los escondió. Fíjese, los escondió ella. Ahí nosotros podríamos leer en Santiago 2:24. Vamos a ver qué dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago 2:24. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras. ¿Vio? No fue justificada por lo que hizo. ¿Qué hizo Rahab? Ayudó a los espías, los escondió. ¿Vio? Los escondió del rey de Jericó y de sus soldados para que no los mataran. Allí también Rahab la ramera no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, acá Santiago no contradice a Pablo. Él está complementando a Pablo, ¿no? Nosotros creemos, decimos que creemos. Bueno, la palabra dice que la fe sin obra es muerta, pero la obra la hace Dios por medio de la palabra en nosotros, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué obra hace Dios? La transformación de vida. Entonces, cuando la transformación de vida se manifiesta a través de este vaso de barro, se comprueba que lo que creímos es verdadero. ¿Quién lo comprueba? Aquellos que no creen. Porque yo no necesito comprobar en usted que usted ha creído por medio de lo que se ve en usted, sino que hay aquellos que nos acusan y dicen, pero si vos eras esto y era lo otro y era lo otro. Sí, pero yo no soy la misma persona. ¿Y cómo puedo saber yo eso? Y bueno, eso es por la fe. Pero ellos no entienden la fe. ¿Vio? Entonces, cuando la vida de Dios se manifiesta en nosotros y la transformación de vida se produce, entonces ellos corroboran que hubo una transformación, que un cambio hubo. Y además, muchos de ellos, ¿vio? Ya cansados, desahuciados por las experiencias que ellos pasan humanamente, vienen y nos dicen a nosotros, yo quiero lo que vos tenés. Y ahí tenemos oportunidad de presentarles el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para la transformación de sus vidas. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y entonces, y dijimos, ese es Santiago 2.24, y también dijimos Hebreo 11.31. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Vio? Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes. ¿En qué desobedecieron el pueblo de Jericó? En que no creyeron. Esa fue la desobediencia de ellos, que no creyeron. Entonces, por causa de no haber creído, fueron destruidos. ¿Por qué? Porque se volvieron enemigos de Dios, por cuanto se habían vuelto enemigos de Israel. ¿Vio? Pero esta mujer creyó a la predicación de estos dos espías. ¿Vio? Y dado aviso al rey de Jericó, diciendo, aquí dos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe a dónde iban. Y cuando iba yo a cerrar la puerta, salieron, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidos a prisa y los alcanzaréis. Y usted dice, pero ahí, usted dice que es una mujer de fe, Rahab, pero ahí mintió. Bueno, usted tiene que ver que la fe de Rahab representa la fe ahí de un creyente nuevo. Todavía hay cosas que él seguía conforme al mundo, pero porque es nuevo. Ahora eso ya no podemos nosotros tolerar, primeramente en nosotros y después en el hermano, ya cuando es un hermano ya cuando somos hermanos de 15, 20, 30, 50 años de creyente. Ya cuando la carne quiere manifestarse por medio de una mentira, de un engaño, no, discúlpame, pero yo soy espiritual. Y el hombre espiritual habla verdad. Dice, el hombre nuevo, dice, habla verdad con su prójimo. Dice, ¿no? Y entonces dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde iban. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, al lugar alto, ¿vio? Los hizo subir al lugar alto. Y los había escondido entre los manejos de lino que tenía puesto en el terrado. Fíjese. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Fíjese, y eso es lo que le dijo, lo que el Señor le dijo a Josué. ¿Vio? Hoy empezaré a poner tu temor sobre ellos. Ya el pueblo de Israel no le iba a temer a los cananeos. Los cananeos le iban a temer al pueblo de Israel. Y así Satanás y sus huestes
tienen temor de nosotros. ¿Por qué tienen temor de nosotros? Porque en nosotros hay una vida que no es humana. Y si no es humana, ellos no pueden controlar esa vida. ¿Vio? Hay una vida que venció la muerte. ¿Vio? Que es la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y que está en nosotros y que tiene poder, ¿vio? Para hacer retroceder las obras de Satanás. Y más si es asistida por el Espíritu Santo. Fíjese. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Vio? Ella se incluyó. ¿Vio? Ella tenía temor también, aunque no conocía a estos dos espías, pero tenía temor porque había escuchado. ¿Vio? Eso también. Pero es el antiguo pacto, pastor. Sí, pero eso no ha cambiado. Fíjese que el mismo consejo que Dios le da a los israelitas en el antiguo pacto es que estas son las palabras que yo te daré, hablando de la ley, ¿no? Pero a nosotros nos dio el Señor la gracia, ¿vio? Las 14 cartas del apóstol Pablo, ¿vio? Que tienen poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Dios al pueblo de Israel le dijo: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, las escribirás en los postes y en los linteles. Las enseñarás a tus hijos al entrar, al salir, al acostarse, al andar por el camino. Y con la gracia no es diferente. Fíjese el consejo o lo que el apóstol Pablo apreció de Timoteo. ¿Vio? Timoteo le dice a Timoteo: y que he escuchado, dice, de la fe no fingida que hay en ti, que estuvo primero, dice, en tu abuela Loida, dice, y en tu madre Eunice. ¿Cómo llegó a Timoteo? Porque fue transmitida. A veces transmitimos tantas cosas a nuestros hijos. Le transmitimos nuestra manera de pensar, le transmitimos nuestra manera de sentir, le transmitimos nuestro orgullo, nuestra manera de reaccionar. Yo a veces me espanto. Yo a veces veo chicos que tienen reacciones que no son de chicos. ¿Vio? Pero después cuando veo a los padres, yo digo: ¿y de dónde van a aprender los chicos? De los padres. Pero fíjese, como hablábamos con mi esposa, ¿no? Y con los hermanos. Fíjese, dése cuenta usted, hermano, la capacidad de influencia que usted tiene sobre los que los rodean. ¿Vio? Si usted puede transmitir ese carácter humano a aquellos que los rodean, imagínese cuánto es la vida de Dios. Pero eso no es solamente para usted, eso también es para mí. Porque a mí también me rodea gente. ¿Y qué ve la gente de mí? Ve al hombre natural y va a ser natural como yo. Ahora ve al hombre espiritual, va a ser espiritual como yo. Y yo voy a ser espiritual como el Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde lo veo al Señor Jesucristo? Y yo lo vi en aquellos que me instruyeron. ¿Vio? La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si usted lo instruye en lo natural, cuando él sea viejo, cuando él sea grande, va a ser igual que usted, en lo natural. Si usted lo instruye en lo espiritual, va a ser igual que usted en lo espiritual. ¿Vio? Fíjese. Y estos hombres le transmitieron a Rahab la fe. Eso es lo que la palabra que ellos le hablaron le infundió fe a Rahab. ¿Usted cree que no la palabra que usted le hable a sus hijos y a sus nietos no le va a infundir fe? Sí le va a infundir fe. ¿Vio? Sí, pero no me escuchan. Usted cree que no le escuchan. Usted cree, pero ellos escuchan todo. ¿Sí, amor? No, y más nos ven. Y más nos ven. ¿Vio? Pero ellos no escuchan todo. Por eso yo le digo, yo a veces me espanto. Yo a veces escucho a chicos, 7, 8, 9 años, o con una forma de expresión. Pero después escucho a sus padres. Y digo, claro, ¿y de dónde van a aprender? ¿De dónde van a aprender? Pero mire si esos padres le enseñaran a ellos la vida espiritual. Pero bueno, hay una cuestión. Si el padre no sabe, no conoce la vida espiritual que está en él, ¿cómo la va a poder transmitir al hijo? La que sí conoce es la vida moral, religiosa y natural que está en él. Entonces esa sí le transmite. Pero cuando él conozca la vida espiritual que está en él, se la va a poder transmitir.
Estos hombres le transmitieron lo espiritual a Rahab. Rahab lo recibió. Eso tuvo un resultado. ¿Y sabe qué? Usted lee el libro de Mateo. En el capítulo 1 creo que del libro de Mateo. Vamos a leerlo ahí. Creo que en el capítulo 1 del libro de Mateo, donde habla de la genealogía de Jesús. De la ascendencia en la parentela de Jesús. Y fíjese de lo que usted se va a asombrar. ¿A quién va a encontrar usted ahí? Sí, amor, si lo encontraste lo puedes leer. Pero yo no lo encontré todavía. ¿Leo todo? Y sí, si querés leerlo todo. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese, ahí dice hijo de David. Porque nos está hablando del reinado, de que él tenía una descendencia de reino. Pero también nos está hablando de la parte humana del Señor, porque en el libro de Romanos Pablo nos habla y dice que era hijo de David según la carne. Fíjese, vamos a leer ahí. Hijo de ¿Acá sigo? Sí, sí. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a